Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy estamos a 23 de enero, lunes, y vamos a ver Soltec y Solaria, que hace por lo menos semana y media, 2 semanas que no las vemos, sobre todo Solaria, que es más importante, porque Soltec está un poquito más floja y no es... Sí, me lo traigo porque me lo piden muchos suscriptores, pero bueno, es de esas empresas que tampoco tiene gran importancia ahora mismo en este momento. Vamos también a ver BVA e IAG y luego nos metemos con las americanas Microsoft y Netflix y por último comentamos a ver cuál es la situación de PharmaMar. Y por supuesto vamos a ver también la presentación de resultados, el calendario de la presentación de resultados para el del 2022, que van a presentarse ahora en enero y febrero del 2023, y vamos a estar atentos a esas fechas porque pueden ser algunas muy importantes. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabes, si te apetece, suscríbete al canal y si te parecen adecuados estos vídeos, te gustan y te dan resultado de ayuda, dale un like y sobre todo, si te quieres suscribir, activa la campanita para no perderte los siguientes vídeos. Empezamos ya con Soltec, donde veíamos cuando digo el otro día, hace por lo menos 2 semanas, veíamos una triangulación bastante clara a unos precios que no son desdeñables, ¿no? Estamos hablando de unos precios que son mínimos históricamente. Fijaros el comportamiento de la acción desde que presentaba, bueno, pues esto suele pasar muchísimo, inflan muchísimo el precio de la acción en su debut en bolsa y luego, claro, cuando vemos los fundamentales, pues no son para tanto. Esto ha pasado 1 millón de veces y volverá a pasar. No perdíamos unos precios clave que eran los 6,30 €, después perdíamos otros precios claves que eran en torno a los 5 euros, que era el precio más o menos de salida, por lo menos lo que cotizaba en mínimos el primer día. Y luego, fijaros, volvíamos a hacer mínimo tras mínimo, lo cual era algo pues absurdo. Estábamos algo que recordaba mucho, por ejemplo, a Fluidra después de la gran subida hasta los 30 y pico euros, no recuerdo si eran 36 o 38. Y bueno, pues decíamos que el comportamiento de esta acción tenía que cambiar dependiendo de los fundamentales, pero que lo iba a hacer de una forma clara. Tendría que ser o con una cuña alcista, es decir, una cuña apuntando hacia abajo, o con una triangulación prácticamente simétrica, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la triangulación simétrica y en estos días que no hemos traído, pues ha roto por la parte superior. Además, en un punto muy interesante, aunque parezca, no sé si me engaña la vista, pero esta línea negra, que es la de los 5 euros, es horizontal, aunque no sé por qué me da la sensación que está inclinada, pero no, es perfectamente horizontal. Fijaros cómo rompe justo en ese punto donde se perdía los 5 euros. Es decir, una vez superada la triangulación y los 5 euros, ha roto, pero no está rompiendo con mucha fuerza. Así llama un poquito la atención un incremento, pequeñito incremento del volumen, justo cuando el MAC está por encima del 0 y el RSI está diciendo que hay por lo menos una pequeña sobrecompra. Esto es un poquito peligroso y esto puede hacer que se vea un throwback. El problema es que la triangulación ya ha perdido los 5 euros por la parte superior. Eso quiere decir que si se produce un throwback será más o menos en este punto, 4,96 hasta 4,90 aproximadamente. Lo cual es algo peligroso porque los 5 euros son unos precios muy claves. También destaca mucho las medias, fijaros cómo ya se están poniendo en situación de compra, claramente. Vemos como la media de 20 sesiones ha subido con mucha fuerza, la de 50 también tiene muchas ganas, la de 100 ya se está apuntando hacia arriba y la de 200 también está empezando a apuntar hacia arriba. Pero fijaros como la de 20 y la de 50 ya han cortado a la de 20 y ahora nos falta el cruce dorado. Esta situación es muy peculiar porque en el momento en el que se produzca, fijaros la de tiempo que hace, que no pasa la de 50 por encima de la de 200 sesiones. Estamos hablando de aquí, en los máximos anteriores. O sea, nunca ha estado la media de 50 sesiones por encima de la de 200, porque no le ha dado tiempo al gráfico a computar 200 sesiones. Así que será un momento también muy interesante para ver el comportamiento de la acción. Esperado para Soltec, esperemos que los resultados anuales sean buenos, hayan cambiado los fundamentales y por lo tanto esta ruptura tendrá bastante sentido. El incremento de volumen tendría que notarse las próximas semanas y a partir de ahí pues ya ir escalando poquito a poco a mejores situaciones de capitalización. Lo que está claro es que primero tienen que venir los fundamentales, si no, no va a haber confianza suficiente para cambiar la situación. Vamos ahora con Soltec, donde curiosamente dejaba un gap en la parte inferior, en los 14,45 € y un gap de escape en esta zona de aquí del 6 de enero, donde bueno, pues teníamos un gap en 17,15 aproximadamente hasta los 17,68.
Fijaros cómo las medias también están cambiando. Después de esta caída, a pesar de haber tenido unos muy buenos resultados, pues mirad, las medias se ponían en disposición de venta en este punto de aquí, pero poco a poco se fueron poniendo horizontal. Exactamente igual que el precio. El precio iba rebotando entre el 50% y el 38,2 de Fibonacci. Muy curioso esta situación, ¿verdad? Vemos aquí prácticamente un canal horizontal donde va rebotando el precio hasta que decide romper. Y fijaros qué curioso, voy a mover el Fibonacci sin que necesito una referencia de precios. Ahí la tengo. Sin que se me mueva en altura. Vamos a ver. Se me ha movido. Ahí. Más o menos ahí. Fijaros ahora cómo la antigua resistencia del 61,8, el 32% en altura, 32,8, pues fijaros cómo ahora hace de soporte. Esto, bueno, pues es muy peculiar. Es muy peculiar. Esto significa que probablemente estemos esperando a ver los resultados anuales. Porque Solaria sí es cierto que ha tenido unos resultados bastante buenos. Capitaliza un poco caro para los fundamentales que tiene, pero es que está descontando mucho futuro. Y el problema es que hay muchas promesas que no se han cumplido a finales del 2021. Ya no estoy diciendo el 2022, a finales del 2021. Y poquito a poco van poniendo megavatios en funcionamiento y eso está muy bien. Y esperemos que en este trimestre hayan puesto pues, por lo menos otros 180 megavatios como en el trimestre anterior, que era muy buena señal que va por el buen camino. Pero es que además los precios de la energía podría ser que le afecte de manera positiva a los resultados del cuarto trimestre del 2022. Esperemos que así sea. Lo dicho, una vez más, si hay fundamentales, la cotización irá hacia arriba. Hay casos extraordinarios en los que parece que no, pero al final, con el paso de las semanas, siempre recupera su rumbo. Fijaros lo que pasaba el otro día en Bankinter, donde después de presentar unos resultados muy buenos, con un adelanto de previsión de resultados de un año enterito, ¿vale? Pensaban que lo que ganaron en el 2022 lo iban a ganar a finales de 2023, se han adelantado un año y ese mismo día pues le pegaron un batacazo terrible. Hoy y el viernes ya recuperaba bastante ese precio. Así que en Solaria puede pasar lo mismo, pueden presentar unos resultados muy buenos, llevarse un batacazo, como ya ha pasado en el pasado, y luego recuperar adecuadamente. ¿Problema para Solaria? Pues que en 19 euros la cantidad que tenemos de beneficio hasta un precio justo que estaría entre 22,50 y 23 euros, tampoco es un margen de beneficios espectacular. No lo era. No lo es. Así que simplemente toca esperar. Los que estáis dentro, tener mucho cuidado porque dependiendo de los resultados de los fundamentales de finales de 2022, así podríamos mover nuestro precio objetivo o no, o mantenerlo en 22,50 euros. Ya veremos lo que ocurre, todavía queda. Ahora veremos el calendario para ver cuándo presenta resultados Solaria. BBVA, pues también está en una situación muy curiosa donde no he querido quitar este gap, porque esto es un claro ejemplo de lo que suele pasar. Teníamos dos niveles importantes para BBVA, donde teníamos un gap muy antiguo, en torno a 2,97 euros, 2,96 euros, algo muy difícil de alcanzar con los buenos resultados que tuvo el BBVA a principios y mediados del 2022, lo cual, bueno, pues era muy difícil, pero así notábamos el gráfico cómo iba bajando y fijaros, al final se apoyó en el 50% de Fibonacci, lo perdió en un par de ocasiones al cierre de mercado y a la apertura del mercado posterior, donde marcaba una divergencia bastante clara alcista y bueno, a partir de este punto pues poco a poco ha ido recuperando el precio, una triangulación con proyección mínima, la ha cumplido perfectamente y ha decidido el mercado que era hora de ir hacia arriba. Cierra de un tirón un gap y esto es algo que se da en muchísimas situaciones. Esto lo hemos hablado un montón de veces, sobre todo para IAG. Fijaros cómo aquí la parte inferior del gap que teníamos marcado de bastante antiguo, estamos hablando, a ver si cierro este cartel, estamos hablando de febrero del 2022, casi un año. Bueno, pues la parte posterior, la parte inferior del gap nos hace resistencia, después de apoyarse en la media de 50 sesiones, lo vuelve a intentar, supera esa resistencia con facilidad, supera la parte superior, aunque normalmente suele hacer de resistencia, y fijaros cómo curioso, claro, una vez que vemos el futuro, pues no pasa nada, ¿no? Pero fijaros qué curiosidad, cómo esta vela de aquí, el día 2 de enero, pues se quedaba prácticamente rozando la parte superior de este gap, que también estaba empezando a notar ya cierta resistencia. Pues nada, el día siguiente lo corta como mantequilla y a partir de aquí ya supera
los máximos que estaban marcando los máximos anteriores del día aproximadamente de noviembre del 2021. Muy curiosa esta situación porque tampoco el volumen es para tirar cohetes. Y es que los bancos están de enhorabuena con esta subida de tipos de interés, es muy positiva. A largo plazo a lo mejor ya no será tan positiva si nos mete esto en una recesión brutal. Si nos mete en una recesión brutal, la caída de volumen de negocio afectará también negativamente a los bancos. Aunque a priori esta subida de tipos de interés es muy buena para los bancos. Fijaros qué comportamiento está teniendo el Sabadell, CaixaBank y Bankinter, por ejemplo. Bueno, pues el BBVA le va a la zaga. Y es que todo apunta por la fuerza que está teniendo, y repito una vez más, no por volumen, sino simplemente por fuerza. Fijaros cómo el precio se va apoyando en la media de 20 sesiones, exceptuando una vez que se apoya en la media de 50 sesiones. Las 4 medias exponenciales separadas prácticamente de forma homogénea, apuntando las 4 hacia arriba, pero muy para arriba. Bueno, pues esto indica que el primer paso sería pararse aquí, en 7,45 €, que es el 138,2 de Fibonacci de toda la subida anterior. Eso sería lo más lógico, ¿vale? Estamos hablando siempre de probabilidades. Que la estadística te diga que tiene una alta probabilidad de ir a buscar el 138,2 no tiene por qué cumplirlo. Pero en este caso, todo parece ser que indica que podría ir a buscar el 138,2 con bastante claridad. Repito una vez más, 7,45 €, 7,46 € en esa franja. Y a partir de ahí, pues ya veremos, porque la de verdad es que una vez que ha roto los máximos anteriores ni siquiera ha querido hacer un throwback, es decir, volver otra vez al máximo anterior, que está en 5,95 aproximadamente. Así que, bueno, simplemente toca esperar. Pero una vez más, me gustaría que os pusieseis el gráfico en lineal, compensado, ajustado con dividendo, y ver que efectivamente estamos rozando unos precios muy elevados, donde históricamente, bueno, pues si alcanzaba ciertos precios y superaban los 7 €, 7,20 € aproximadamente, ya estábamos superando los máximos anteriores, y eso es mucho para el BBVA. Vamos con IAG, lo he puesto justo detrás del BBVA para que veáis un caso parecido al otro en cuanto al gap. Teníamos un gap aquí en esta zona de aquí, a ver con los dichosos letreritos, que se produce, mira, me ha abierto otro, vamos a quitarlos. Aquí, en esta zona de aquí, teníamos de febrero del 2022 y bueno, como vemos, el rebote en la parte superior del canal bajista y con muchísima fuerza, pequeño incremento en el volumen, tampoco es muy llamativo, pero bueno, ahí está ese pequeño incremento en el volumen. Bueno, pues hace que se detenga un día, solo un día. En ese día hicimos vídeo y lo comentamos, ¿no? Que era importante cerrar por encima. No quiso ser. Al día siguiente sí rompió y ahora se está parando pues, por la zona, más o menos igual que el BBVA. Se está parando en la parte superior de ese canal, de ese gap antiguo que marcaba 1,88 €. Bueno, pues hoy habría en 1,87 € aproximadamente, 86 alto y bueno, un poquito hacia abajo. No pasa nada. Sigue con cierta fuerza y solo queda una media por debajo de la media de 200 sesiones. Fijaros cómo ya se están empezando a abrir todas las medias exceptuando la de 100 que va a cortar ahora la de 200 sesiones. Y esto, bueno, pues a priori es una señal positiva porque significa que va a abrirse en abanico las 4 medias de forma homogénea e indicará, por supuesto, pues que continuarán con las subidas hasta que se empiecen a poner otra vez en horizontal, por lo menos la de 20 sesiones. Así que por ahora, IAG mantener. Pero recuerdo una vez más, todos aquellos nuevos en el canal, que si estás fuera de IAG, quizás no sea el mejor momento para comprar. No lo es, y menos a 1,88 €. Parece que es algo contradictorio, ¿no? Estamos hablando que IAG ha aumentado un poquito sus fundamentales, ha salido de pérdidas, había aumentado las pérdidas, luego se ha vuelto positivo. En el segundo trimestre, en el primer semestre, no dejaba claro las cuentas, se habían mejorado espectacularmente. En el tercer trimestre ya nos quedaba claro que volvemos a beneficios. En el cuarto trimestre estamos esperando a ver qué es lo que ocurre. Y ese es el punto clave. Todo va a depender de los fundamentales del cuarto trimestre. Cuando presente resultados, yo soy el primero que os hago un vídeo explicando si son buenos, si son malos, si son regulares, si era lo esperado o si no. Desde mi punto de vista, siempre. Y ya sabéis que yo soy el primero que se va a equivocar en todo esto. Pero esos datos van a ser fundamentales para saber si esto que estamos viendo aquí es verdad o es un engaño más. Un engaño más.
Ya sabéis que cuando presentamos un canal bajista de esta magnitud, cuando empezamos a triangular y hay una ruptura de esa triangulación, bueno, pues en la parte baja del canal eran los mejores precios de compra y no una vez que rompen. Lo que pasa es que hay que tener muy claro cuánto vale IAG. IAG vale lo que valen sus fundamentales. Está claro que IAG por sí solo compradas a 1,20 € o por debajo es muy buen precio de compra. Muy buen precio de compra. Lo que no está nada claro es que compradas a 1,88 €, a 2 euros, a 2,50 € son un buen precio de compra. No lo sabremos hasta que no veamos sus fundamentales. Estoy casi seguro que a la larga IAG valdrá bastante más, pero no estamos hablando de invertir para dentro de 3, 4, 5 años, sino lo que estamos viendo ahora mismo. Y ahora mismo nos falta información de los fundamentales. Por eso el que esté fuera de IAG no es momento de comprar. Era momento de comprar y posicionarse en esta parte de aquí. Justo cuando iba a cerrar el gap de 1,15 €. Ese era el mejor momento posible para incorporarse a IAG. Algo extremadamente seguro, muy fiable. Ese era el mejor momento. Ahora, posiblemente no merece la pena lanzar una moneda al aire y que salga cruz. Los fundamentales vuelven a ser malos, por ejemplo, y entonces la caída puede ser muy pronunciada. Así que hay que tener siempre mucho cuidado. Lo comento para los nuevos del canal, porque los viejos del canal ya sabéis mi opinión sobre este asunto. Vamos con las americanas, en este caso Nasdaq de Microsoft, donde es una empresa pues muy buena, está mejorando sus fundamentales trimestre a trimestre, donde tiene un dividendo que no es nada generoso, porque no lo es, está en una empresa que cotiza a $240, que te entregue 0,62 dólares cada 3 meses netos, tampoco es ninguna maravilla. Eso sí, estamos hablando de una empresa que tiene un dividendo creciente, muy estable, fundamentales muy buenos, que mejoran. Bueno, pues estamos hablando de una empresa muy estable. Bueno, ¿y qué vemos en el gráfico? Bueno, pues vemos una empresa que ha crecido muy bien a lo largo de todos estos años. Fijaros, tenemos aquí el gráfico puesto, por ejemplo, desde el 2014 o de 2013 y va subiendo. Y estamos hablando de una empresa que pasa desde los $21 hasta un máximo de 343. Y esto siempre pasa factura. Estupenda empresa, muy bien los fundamentales, lo que vosotros queráis. Pero un crecimiento tan exponencial siempre viene luego unas caídas muy parecidas. Muy parecidas. Y un punto lógico de entrada sería, o de pensar, de posicionarse en Microsoft, sería a partir del 50% de Fibonacci. Estamos hablando de 180, 182 dólares por acción. Y estamos hablando que ahora mismo vale 240 dólares. Eso sí, Microsoft sería de esas inversiones para mantenerlas a muy largo tiempo. A muy largo tiempo. Por eso, si queremos tener una estrategia positiva para abrir largos en Microsoft, bueno, pues el 50% de Fibonacci quizás no sea el mejor punto de entrada si queremos entrar con todo. Por supuesto, yo os desaconsejo totalmente entrar con todo el dinero en ninguna acción, sea cual sea. Pero en Microsoft, el primer punto de entrada sería el 50% de Fibonacci. Al 50%. Y de ahí, pues depende hasta dónde pueda caer. Y todo dependerá de trimestre a trimestre. Son espectaculares, cada trimestre son mejores que el anterior, pero la verdad es que el PER ahora mismo no es como el de Tesla. Fijaros todo lo que ha caído Tesla y seguía teniendo un PER 50. Aquí Microsoft estamos viendo un PER de 25, 23 aproximadamente, lo cual es un PER, no es que sea muy atractivo, pero bueno, estamos hablando que dentro de las tecnológicas es de los más bajos y todo tiene que ver con la evolución de los fundamentales. Así que un buen punto de entrada inicial sería el 50% de Fibonacci y siempre para muy largo plazo. Estamos hablando para varios años, 5, 6, 8 años. Siempre por dividendo, que tampoco va a ser ninguna maravilla, pero tenéis asegurado un dividendo y a partir de aquí, pues probablemente un crecimiento bastante generoso. Estamos hablando que un punto de entrada a 180 dólares y a partir de aquí rompe hacia buscar máximos anteriores a 360, prácticamente, 340, prácticamente te aseguras un 90, un 93% de beneficio más los dividendos, lo cual es una estrategia muy buena. Pero vamos a ver los fundamentales a dónde nos quiere tirar Microsoft, porque todo dependerá también de la estructura de
de los datos macro de la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Que también va a ser bastante buena. Este 2023 nos va a dar momentos muy, muy curiosos. Ya veremos por dónde vamos, ¿no? Los tiros. Pero aquí hay dos ramas muy diferenciadas. Aquellos que piensan que va a haber un gran cataclismo y otros que no, que nos están engañando y que, bueno, que todos los datos parece ser que indican que va a haber una recuperación muy buena de la economía y, por lo tanto, el Nasdaq y el S&P 500 pues subirán. Ya veremos por dónde van los tiros. Yo no me fío ni de unos ni de otros. Pero con esta subida de tipos de interés y Europa con este descontrol donde nos decían, bueno, va a haber un par de subidas de 0,5 puntos, ahora resulta que no, que va a haber más subidas y no van a ser de 0,5, ya hay voces discordantes diciendo que por lo menos 75 puntos básicos. Bueno, pues toca esperar con Microsoft. Todavía está un pelín cara, aunque ya sabéis que aquí en el canal hemos traído muchas acciones donde hay muchas acciones alcistas que se han parado en el 61,8 de Fibonacci y a partir de aquí rebote hacia arriba. Sería una mala suerte, pero es que ahora mismo Microsoft, por el dividendo que tiene cada 3 meses, tampoco es ninguna maravilla, y los precios tan altos, no merece la pena arriesgarse comprando por encima del 50% de Fibonacci. Netflix. A la espera también de Netflix, vemos el historial que tiene. Bueno, marcábamos ya hace bastante tiempo estos dos gaps muy curiosos. Uno estaba en 164 dólares aproximadamente y el otro en torno a unos 100 dólares, ¿verdad? Un precio redondo, muy bonito, donde no pudo llegar. Después de un par de gap bajistas, esa pérdida de clientes tan importantes, aunque dentro del conjunto no es un número espectacular, pero bueno, esa pérdida significativa de clientela nunca depara nada bueno. Y es que está en un sector muy competitivo. Eso es lo malo que tiene Netflix, que está en un sector muy competitivo. Y cuando tú estás en un sector tan competitivo, solo queda un camino y es reducir los fundamentales, es decir, los márgenes de beneficio, o empezar a comprar empresas. Y yo no veo ni una cosa ni la otra. Estoy un poco dudoso de cuál va a ser el camino de Netflix porque la verdad que la cantidad de ofertas que hay en cuanto a este sector es abrumador. Bueno, pues vemos cómo se cierra este gap en torno a 164. No lo quito, me gusta mucho dejarlo para que veáis que los gaps a veces pues se cierran y con bastante facilidad. A partir de aquí en rebote, fijaros cómo las medias en este punto ya se ponen horizontales. Aquí ya está declarando un cambio de tendencia, aunque solo sea un rebote de gato muerto, pero es que teniendo esta caída, un rebote de gato muerto aquí es bastante espectacular. Estamos hablando de una entrada en torno a 225 dólares, el que no haya querido entrar en la parte baja del canal, 163. Fijaos la diferencia, ¿eh? Estamos hablando de 163 dólares y 225, 230 dólares, que es una salvajada, y 70 dólares de diferencia de este punto a este punto. Bueno, cuando ya está marcando aquí cierta, vamos a llamarle divergencia, aunque no es exactamente una divergencia, un precio oscilando entre las medias y las medias estrechándose, ¡pum! Caminito hacia arriba. Y fijaros, aquí marcábamos una resistencia muy importante. Es un gap donde empezó el último gap bajista. Este va a ser un punto muy determinante, 351 dólares. ¿Por qué? Bueno, pues es un precio bastante redondo, en torno a 350 dólares. Mucha gente vendrá de unos precios muy bajos. Fijaros, 163 hasta 225 como mínimo. Bueno, pues estamos hablando de una diferencia notable. Estamos hablando de que habrá gente que haya duplicado su inversión. Y por lo tanto, un cierre de gap tan importante como este gap que dejo aquí con un volumen tremendo, bueno, pues puede ser un freno a la cotización espectacular. Muy espectacular. Y lo he dicho una vez más, todo va a depender de los fundamentales. Vamos a ver cómo va el camino de Netflix. Puede ser que se repita la situación, puede ser que haya mejorado. Quién sabe, todo eso depende de una moneda que tiras al aire, ¿no? Ese es el problema de este tipo de inversiones. Así que hay que esperar. Todos aquellos que hayáis hecho caso, posicionándonos en la parte baja del gap, o incluso aquellos que hayáis esperado que cerrase el gap de 100, bueno, pues ya sabéis cuál es la estrategia óptima. La estrategia óptima no es entrar con todo el dinero en un punto determinado por muy bajo que te parezca, sino hay que hacer pequeñas entradas, por ejemplo con el 20, con el 30, con el 15% del dinero en diferentes puntos para asegurarnos luego una pequeña subida. Por muy pequeña que sea, aunque hayas entrado con el 20% o el 30% del capital, ya os habéis asegurado por lo menos un 30% de beneficio porque prácticamente se ha duplicado y eso es mucho. Vamos por último
Con Farmamar, donde técnicamente no ha cambiado mucho la situación, seguimos por el mismo camino, poco volumen, el volumen está decreciendo rápidamente y todo indica que la gente está esperando para ver los resultados del 2022. No van a ser buenos en cuanto a ingresos, contamos con 10 millones de dólares más extras provenientes del acuerdo de L'Oréal y del medicamento John Dellis, en cuanto al medicamento de John Dellis, una sorpresa que nos ha cogido a todos por sorpresa. Y bueno, pues nadie se lo esperaba, ha sido así sorprendentemente. Justo el mismo día que le echaba del IBEX y del IBEX 35, bueno, es algo muy curioso, muy llamativo, ¿no? Que se presenten este tipo de noticias sin previo aviso, una pequeña nota de prensa y se acabó. Y bueno, a mí me parece algo muy curioso. Hace bastante tiempo que no vemos al presidente, por lo menos comentar ciertas cosas del futuro de la acción. No sé si es que ya se ha aburrido de dar pronósticos, pero la verdad es que por lo menos la última que comentó sobre la presentación, la posible presentación de resultados intermedios sobre el estudio de Aplidin contra el COVID, bueno, pues por ahora se está haciendo de rogar. Parece ser que esperaba que fuese a final del año 2022, principio de 2023. Bueno, pues ya estamos a 23 de enero y todavía no salimos nada. No dependen de ellos, depende de un comité de expertos. Si los resultados son espectaculares, se le comunicarán a Farmamar y Farmamar se lo tendrá que notificar al regulador, el regulador tendrá que decidir y esto no se hace en una tarde, ni muchísimo menos. Podrían pasar meses hasta que se tome una decisión. Y la decisión no nos tiene por qué gustar, aunque parezca ilógica, pero es que esto funciona así. Lo dicho, la capitalización. El técnico no ha cambiado absolutamente nada. Fijaros cómo el precio ahora mismo está por debajo de las 4 medias. Las medias están perfectamente muy estrechitas, muy juntitas. La de 20 ya está por debajo de todas las demás. La de 50 está a punto de hacer un corte a la baja de la de 200. Ya sabéis que ese es un cruce muy malo. Y esto indica que lo más probable es que vaya a visitar por lo menos la mitad del canal bajista, que ahora mismo se encuentra en torno a los 58 dólares. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que cerraríamos este gap antiguo que tenemos en 58,60 y a partir de aquí ya veremos. Pero por ahora los resultados del 2022 se presentarán, si no recuerdo mal, el 27 de febrero. Y para eso queda mucho, queda más de un mes y media semana. Así que hay que esperar y tener mucha paciencia con Farmamar. Y eso que yo soy de los que opinan que este año puede ser un buen año. También opinaba lo mismo en el 2022 y he metido la pata hasta el fondo. Así que con Farmamar no sé ya qué contaros de ella. Lo único que sé es que con los fundamentales que tiene, la previsión que tienen para Zepzelca y solo para Zepzelca, quizás aquí metería también el medicamento para el ojo seco, pero para este también todavía queda un poco más, quizás en 2024-2025, justo más o menos con la época de Zepzelca. Bueno, pues a partir de aquí ya podríamos hablar de precios objetivos muy elevados. Lo único que sé es que con esos dos medicamentos estamos hablando de una acción que está muy barata. Y en cuanto a la presentación de resultados, en este caso lo estoy viendo, por ejemplo, en la página de estrategias de inversión. Bueno, pues aquí tenéis el calendario de presentación de resultados. Ya hemos visto los del Banco Inter, que se produjo el jueves pasado, el jueves 19. Esta semana lo presentará el Banco Sabadell y la semana siguiente Unicaja. Curiosamente son tres acciones que os traigo más o menos juntas. Banco Inter y Sabadell siempre os las presento juntas porque tiene una estructura muy similar. Si ya conocéis el canal ya sabéis de qué va este asunto. Unicaja es prácticamente un calco de Sabadell. Y bueno, habrá que comentarlas. Luego, pues más cajas. Tenemos CaixaBank, tenemos Banco Santander y BBVA para la primera semana de febrero. Y luego nos vendría, pues Arcelor y Mapfre nos interesan muchísimo. Logista también. Ya sabéis que la seguimos desde que ha entrado en el IBEX 35, porque está un poco cara desde mi punto de vista. Repsol nos interesa muchísimo. También tenemos IAG el día 24, Indra el 22. Yo creo que los resultados de Indra también va a ser una sorpresa bastante buena. Y bueno, pues el 27 junto con Farmamar, si no cambia el calendario, tendremos a Fluidra, algo que nos interesa bastante. Vamos a ver cómo le ha afectado la inflación en Estados Unidos a Fluidra. Ya sabéis que en parte de su negocio está allí y es muy interesante. Por lo demás, tenemos ya para marzo Celnex e Inditex. Y luego nos queda por decidir ACS, Solaria, SACIR, también nos interesa mucho, Endesa, Grifols.
Naturgy, Enagás, sobre todo Enagás, pero bueno, todavía no tienen una presentación oficial, así que toca esperar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle un like si os ha resultado de ayuda e interesante este tipo de vídeos. Si os apetece, suscribiros al canal y activar la campanita. Pasad buena tarde, un saludo a todos, chao.